80 días de cuarentena, somos el cuarto país con más casos diarios. Vamos a hablar de esto con Inés Capdevila. Inés, ¿cómo va? Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, ¿por qué estamos en el cuarto puesto, Inés, a pesar de todo lo que se ha hecho, ¿no? Cuarto puesto en casos diarios y en muertes diarias también. ¿En muertes diarias también? Sí, te voy a tirar un dato que es peor todavía. El número de muertes diarias por millón de habitantes somos el primero hoy en el mundo. Y ahí tienen que ver varios factores que explican este triste lugar de la Argentina en el ranking del coronavirus. Primero son el momento en que explota, en qué momento de estos 6, 7 meses explotó la curva, en qué momento se disparó hacia arriba. En la Argentina fue mucho después que en el resto de América Latina. Eso ¿por qué? Obviamente que ahí sí tiene que ver la cuarentena. Tiene que ver la cuarentena, tiene que ver cómo se respetó en la Argentina la cuarentena y qué otro tipo de cuarentenas hubo en otros países. Y entonces, como en el resto de América Latina las curvas explotaron antes, y cuando nosotros empezábamos a subir, la gran mayoría de los países, salvo Perú, te diría, y un poco Brasil, empezaban a caer. Entonces hoy, lamentablemente, nosotros tenemos un puesto que hace un mes tenía Brasil, que al principio de marzo tenía Ecuador, que luego tuvo Perú. Tiene que ver con, digamos, la temporalidad, la cronología del virus. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con que América Latina es verdaderamente el epicentro del coronavirus y ahí se involucran un montón de otros factores que van desde la pobreza, el hacinamiento, cosas que hemos hablado mucho, la falta, la imposibilidad de respetar las normas de aislamiento. ¿Por qué? Porque la gente necesita, los trabajadores informales necesitan salir a trabajar y la informalidad de América Latina en ningún país baja del 50%, Elio. Entonces ahí tenés un montón de factores que hacen que la región lo sea. Nosotros estamos dentro de la región, en este momento, 180 días después de la cuarentena, somos los que más casos tuvimos, un puesto que se fue pasando de mano en mano entre los países de América Latina. O sea que en este momento estamos en el cuarto puesto en cantidad de contagios diarios, después de India, Estados Unidos y Brasil. Sí, exacto. Cantidad de muertes diarias por millón de habitantes y lo que tiene eso de bueno es que te da otra perspectiva. ¿Y por qué nosotros estamos ahí primero? A ver. Básicamente porque vos fíjate que los países que vienen delante de nosotros en el ranking de muertes diarias son India, Estados Unidos y Brasil. El menor de esos países, que es Brasil, que tiene unos 210, 220 millones de habitantes, tiene casi 5 veces más de población que nosotros. Y Brasil está cayendo en la curva ya. Tiene entre 500 y 600 muertos diarios. Si vos dividís, te da mucho mayor la tasa de mortalidad diaria en la Argentina que en Brasil. Pero tiene que ver de nuevo con la temporalidad. La Argentina, si querés, también seguimos con las tasas de perspectiva. Es el muertos por millón de habitantes totales y los casos infectados por millón de habitantes totales. Ahí estamos un poquito más retrasados, pero estamos en el puesto 22 para contagios y 28 para muertos, porque la letalidad en la Argentina es baja. Dentro de todo se mantiene por debajo del 3%. Hay países en América Latina como México y Perú que están muy por encima de ese número. A nivel global es 3,6%. Sí. ¿Por qué en la Argentina es baja? Y ahí, de nuevo, porque la curva estalló tarde por la cuarentena y en ese tiempo se preparó mejor el sistema sanitario y se aprendieron nuevos tratamientos. Vos hablas con todos los médicos, los directores de hospitales, los intensivistas y te dicen, hoy la forma de tratar, cuidar y evitar la muerte de un paciente no tiene nada que ver con lo que sucedía en marzo. Claro, por eso ha evolucionado a pasos agigantados. Claro, siempre decimos, Ine, que nosotros fuimos aprendiendo también de lo que sucedió en Europa. Si a nosotros nos hubiese impactado esto primero, realmente hubiera sido un desastre. Bueno, es lo que sucedió, exactamente, es lo que sucedió en España y en Italia fundamentalmente, y también es un poco el caso de Suecia, que los impactó de lleno en marzo. Los picos de muerte en Europa fueron la primera semana de abril. Ahí no había métodos, no se desconocía todo lo que hoy conocemos y que además lo conocemos ya es una cuestión de conocimiento de calle, ni siquiera es un conocimiento muy técnico. Imagínate el conocimiento técnico, lo avanzado que debe estar.
En ese momento no llegaron ni al 10% de lo que sabemos hoy. O sea, hasta ahora ya se han probado algunos tratamientos como el uso de corticoides, el remdesivir, el plasma, que funcionan en diferentes etapas de la enfermedad y para diferentes tipos de pacientes. Ya sabemos mejor cuáles son las comorbilidades más peligrosas, cuáles son las menos peligrosas, a cuáles pacientes. Un montón. Aprendimos un montón y eso le sirve a la Argentina para enfrentar la curva tardía en la que nos enfrentamos. Ahora, la pregunta del millón, Elio, es ¿por qué si hicimos 180 días de cuarentena estamos en este ranking? ¿Y eso tiene que ver con los test? ¿Con esto que estamos viendo? Tiene mucho que ver con los test. Los test, sinceramente, es un arte. El de testear es verdaderamente un arte, es una ciencia. ¿Por qué? Primero vos tenés que tener una estrategia de testeo que depende a quién querés cuidar, entonces en función de eso testeas. Eso por un lado. Lo otro, obviamente que el número absoluto de testeo hoy es muy importante. Imagínate que Gran Bretaña se está preparando para testear a partir de enero del año que viene a 10 millones de personas por semana. Tiene algo así como entre un poco menos de 80 millones de habitantes Gran Bretaña. En 2 meses testea a todo el mundo. A todo el mundo, claro, todos sus habitantes. Imagínate que el número es importante. Bien, en Argentina tenés la estrategia. Acá se empezó la estrategia testeando solamente a aquellos que no había, o sea, era obvio que estaban enfermos. Hoy se amplió un poco más. Pero lo que te dicen todos los especialistas es en qué momento testeas. Y ahí también está un poquito el retraso o el hueco en la estrategia argentina. Testear cuando el virus, como sucede ahora, está completamente, desbocado, ahí es muy difícil testear y ni siquiera hablemos de rastrear. Claro, porque, ni hablar de eso, tal cual, ni hablar de eso. Ahí es muy difícil. Lo que sí es importante y lo que la Argentina, lo dicen los especialistas nuevamente, no hizo es testear anticipadamente cuando la situación está un poquito más calma. Claro, por ejemplo, que cuando es más controlable. Exacto. ¿Qué sucede con la curva argentina? Último, Ine, que nos quedamos Primero sin estuvo tiempo. arriba por el AMBA, ¿no? Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Pero ahora es en las provincias. Claro. Las provincias se durmieron, Elio. No testearon cuando tenían que testear y hoy están viviendo picos que son mucho más abruptos que los de AMBA y por tanto más peligrosos. Claro. Y hoy tenemos el lío que tenemos. Ine, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias, Elio. Muy bien, hasta allí Inés Capdevila y momento de las noticias del mundo de la mano de Juan Pisanoto. ¿Cómo te va, Elio? Muy buenas tardes. Vamos a contarles qué es lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos, concretamente con la llegada del huracán Sally a las costas de ese país. Bueno, se esperan fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones históricas y potencialmente mortales luego de que el ciclón llegara al sureste de los Estados Unidos con categoría 2. Sally tocó tierra en Gulf Shores, en Alabama, y se dirigía hacia la frontera con Florida a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Autoridades pidieron a los residentes de áreas bajas que se refugien del viento y de las precipitaciones. Unas 75.000 viviendas se encontraban sin servicio eléctrico en la noche del martes y ya comenzaron a sufrir inundaciones. Sally se formó al sur de la Florida, donde dejó daños que costarán entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Por otro lado, el humo de Estados Unidos llegó al continente europeo. Esto es increíble. Según el Servicio de Monitoreo Atmosférico Copernicus de la Unión Europea, el humo de los incendios estadounidenses recorrió 8.000 kilómetros a través de la atmósfera hasta Gran Bretaña y otras partes del norte del viejo continente. Los fuegos en los estados de California, Oregon y Washington han emitido un estimado de 33,4 millones de toneladas de carbono y las decenas de focos de incendio dejaron al menos 35 muertos desde el inicio del verano boreal y unas 5 millones de hectáreas han sido absolutamente arrasadas. Muy bien, Juanpi, muchísimas gracias.